Bien, ¿cómo están? Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy, donde vamos a proceder a la resolución de nuestro examen de primer parcial que hemos dado la clase anterior, ¿no? Eso habíamos quedado, bueno, esa es la forma en la cual yo trabajo desde el año 2006 que soy docente. Bueno, se toma exámenes y la clase siguiente del examen se resuelve o se procede a la resolución del examen, ¿ok? Después les digo algunas cosas que están pendientes para comentarles, ¿ok? Bien, el examen constaba de 11 preguntas. En realidad coloqué una pregunta extra para que ustedes tengan la oportunidad de que si tenían una mala respuesta en otra, podían haber recuperado en otra, ¿no? Y ahorita les explico en qué parte. Bien, la primera pregunta nos decía cuáles son los objetivos de la teoría general de sistemas. O sea, no significa, ojo, quiero mostrarles la resolución del examen, que lo he hecho lo más eh, detallada posible. No significa que ustedes tenían que colocar exactamente lo que yo estoy colocando en pantalla y este documento lo voy a publicar en la plataforma. Sino que lo que me quiero referir es que ustedes tenían que mínimamente colocar la idea central de lo que se tenía que hacer, ¿no? Entonces, ¿cuál era el objetivo de la teoría general de sistemas? Lo, lo fuerte y lo más relevante de la teoría general de sistemas era impulsar el desarrollo de una terminología general que permita describir las características, funciones y comportamientos sistémicos. Si ustedes se acuerdan, con la primera, bueno, no, ni siquiera una, ¿no? En la primera presentación que realicé, que duró 2 o 3 clases, nos llevó, de la teoría general de sistemas, básicamente era para que nos podamos entender, digo podamos porque vamos a trabajar con equipos multidisciplinarios en ambientes laborales, ¿no? Entonces ese era uno de los objetivos y una de las búsquedas que tenía Bertalanffy al momento de proponer la teoría general de sistemas. También podían colocar que es el desarrollo de un conjunto de leyes aplicables a estos comportamientos, cuáles son los sistémicos, y promover la formalización sobre la base de las matemáticas de estas leyes o de las ciencias duras, como les había dicho. ¿Cuáles eran las ciencias duras? Para recordar un poquito, son matemáticas, física, química y biología, ¿no? Las ciencias puras o ciencias duras también se les llama, ¿no? Entonces esa era la primera pregunta. La segunda era la compuesta, que también les ayudaba a que ustedes puedan recuperar algo de puntaje. Por ejemplo, constaba de dos partes. La primera nos decía, ¿cuál es la definición de un sistema? Hay muchas formas de definir un sistema. Si ustedes se acuerdan, incluso el diagrama que yo hacía de entradas, salidas, procesos y retroalimentación nos servía de ayuda. ¿Por qué? Porque se podía definir, como está en la pantalla, dice como definición de sistema, se puede decir que es un conjunto de elementos relacionados entre sí con interacciones e interdependencias que le confieren entidad propia para formar un todo unificado. Ustedes también podían colocar algo más simple, que es lo que hemos estado manejando también en nuestra... Esto lo he sacado de acuerdo a las bibliografías que se tienen, ¿no? Frido Capra, Bertalanffy, hay un montón de precursores de la teoría general de sistemas. Ustedes también, si colocaban conjunto de partes relacionados entre sí con un objetivo en común, bastaba y sobraba, ¿no? Los tipos de sistemas que podemos, bueno, que hemos visto hasta el momento, porque nos faltan otras cosas más, son los sistemas abiertos y cerrados, ¿no? Entonces hasta acá yo les he puesto 10, algunos que han respondido correctamente, y de acá eran otros 10 puntos con las definiciones de estos conceptos. Estos conceptos los he colocado y los he desarrollado lo más extenso o de manera inextensa para que ustedes puedan ver cómo podían desarrollar sus conceptos. Estructura. Entre mejor sea la estructura, mejor el sistema. Por lo he puesto entre comillas. Colocaban eso y no había ningún problema. También podían poner que es la interacción que se mantiene entre cada componente de un sistema formando un todo, ¿no? En relación a la definición de sistema también. O sea, había varias formas de que ustedes puedan tener conceptualmente la definición de estos conceptos que estamos viendo. Luego viene emergencia. Todos sabemos que es algo que emerge y que evoluciona. Ojo, punto evoluciona, ¿no? O sea, algo que emerge y evoluciona. Quiere decir, es a la descomposición de sistemas en unidades menores
avanza hasta el límite en el que surge un nuevo nivel de emergencia, como habíamos visto en las diapositivas, ¿no? Luego, comunicación es el más sencillo de todos. ¿Por qué? Porque básicamente comunicación podrían ustedes haber colocado como intercambio de información, que es el fin en común que se tiene. Y incluso no era necesario que coloquen el tipo de flujo ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque básicamente es el intercambio de información, ya sea del emisor al receptor y del receptor que se puede volver también emisor y viceversa, ¿no? Como les he dicho, full duplex conceptualmente revisando o trabajando el tema de redes, ¿no? Luego viene la sinergia, que ustedes colocaban que es un objeto que posee sinergia cuando el examen de una o alguna de sus partes, incluso cada una de sus partes en forma aislada, se puede predecir y explicar como la conducta de un todo. Y el famoso ejemplito que se colocaba, ¿no? Bueno, que digo el famoso ejemplito porque básicamente es un ejemplo que se coloca o que se tiene en lo que es el Bertalanffy y que es lo que nos quiere decir que la suma de las partes es más que el todo o viceversa, ¿no? Luego está la homeostasis, que nos dice que es un mecanismo de los sistemas abiertos que nos ayudan a mantener el equilibrio. Lo principal es mantener un equilibrio. Luego viene la equifinalidad, que incluso aquí les coloqué un gráfico, bueno, es que era un gráfico, un GIF, que era un laberinto, que nos dice que se puede conseguir por caminos diferentes los mismos objetivos, ¿no? Básicamente colocaban eso y no había ningún problema, o sea, no necesitaban colocar todo lo que he puesto acá he puesto conceptualmente más definiciones que podían encontrar. Luego está la entropía, que es el desorden y que es lo que tiende a desaparecer o el desgaste de un sistema. Recursividad, que es el término que hace referencia sobre aquellos elementos de un sistema que pueden estar constantemente con intercambio de información. Bien, esa era la pregunta número 2. La pregunta, bueno, hasta aquí eran los otros 10 puntos que les daba para que ustedes puedan obtener. Luego está la pregunta número 3 que nos dice cuál es el campo de acción de la teoría general de sistemas. Primero que no tiene limitaciones la teoría general de sistemas, ¿no? Nosotros sabemos que se puede aplicar, se puede utilizar en diferentes tipos de áreas, de ciencias y todo lo demás. Además se utiliza en fenómenos humanos, sociales, culturales, que es básicamente todo lo que nos rodea. Y se advierte que se usa en el área de los sistemas naturales y en los sistemas artificiales, ¿no? Algo como eso podrían colocar, la idea era que tenían que saber más o menos cuál era el dónde trabaja o cómo es que se tiene o se conceptualiza el campo de acción de la teoría general de sistemas. Bien, la pregunta número 4 nos dice cuáles son las características de la taxonomía de Boolean. Trabaja con criterios y nos dice que se debe determinar por su grado de complejidad, que es lo que más abajo van a, bueno, les he preguntado igual, al juzgarse intuitivamente y sugiere que el uso de la jerarquía, o sea, sabemos que es jerárquico, en señalar vacíos del conocimiento y en el sobrevivir como advertencia que nunca debemos aceptar como final un nivel de análisis teóricos del nivel del mundo empírico. ¿Qué es un mundo empírico? ¿Qué es una ciencia empírica? ¿Qué es la metodología empírica? Es sobre lo que trabajamos. ¿Qué significa? Sobre lo que trabajamos es sobre lo que somos expertos. Por ejemplo, las ciencias de la computación. Yo hablo como ciencias de la computación, no como ingeniería de sistemas, ni como informática, sino como ciencias de la computación, que es donde vamos a trabajar. ¿Qué incluye que pueden entender como ustedes un mundo empírico de las ciencias de la computación? Pueden y deben entender como el mundo de la programación, del desarrollo de diferentes ámbitos, ya sean aplicaciones web, de escritorio, móviles, las telecomunicaciones, las redes, los sistemas expertos, la inteligencia artificial, o sea, absolutamente todo lo que trabajamos y no necesariamente en lo que siempre trabajamos, sino todas las áreas de la ciencia de la computación. ¿Ok? Porque no todos van a trabajar en lo mismo. No creo que todos vayan a ser desarrolladores web, desarrolladores de mobile, no creo que todos vayan a administrar servidores, o sea, se van a ir diversificando en el trabajo que vayan ustedes a realizar cuando salgan a trabajar afuera, ¿no? Bien, luego está la pregunta número 5 que nos dice cuáles son las características de la taxonomía de Jordan. Y lo principal es la razón de cambio que va desde la parte estructural a un estado dinámico que funcione y que tenga
como objetivo una meta específica, o sea, algo puntual, ¿no? En otras palabras, indica la transformación del espacio sobrenatural. Bueno, esto ya es un poco de la parte epistemológica, pero hasta ahí ya lo tenían detallado. Luego, la pregunta número 6 eran las características de la taxonomía de Beer, donde si ustedes colocaban estos tres elementos, ya se podía entender. ¿Por qué? Porque son las características esenciales de la taxonomía de Beer. Capaz de autoorganizarse, capaz de autocontrolarse y poseer cierto grado de autonomía. Con eso bastaba y sobraba. Luego viene la pregunta número 7, que nos dice cuáles son las características de la taxonomía de Checkland. Primero, que es de un sistema social, donde quienes intervienen componen las actividades humanas y los sistemas naturales. ¿Por qué? Porque es parte de la sociedad, ¿no es verdad? Muchas de sus características provienen de la consideración del hombre como animal gregario, que significa como hombre que realiza actividades físicas. También nos dice Checkland que lo que necesitamos no son grupos interdisciplinarios, sino conceptos transdisciplinarios, lo que les había explicado, ¿no? La diferencia entre disciplina y transdisciplina, sino que transdisciplina partía del prefijo trans, que es a través de varias disciplinas. Y Checkland, como todas las demás taxonomías, se basan en la propuesta de Bertalanffy. ¿Qué significa Bertalanffy? Que podamos hablar, podamos relacionarnos con diferentes áreas de, llamémosle, de la ciencia o de los trabajos académicos, ¿no? Bien, luego está la pregunta número 8, que nos dice cuál es la clasificación de la taxonomía de Boulding. Teníamos estas, que incluso les coloqué con ejemplos en las diapositivas, que son 8 niveles. No creo que sea muy complicado. Luego está la pregunta número 9, que nos dice cuál es la clasificación de la taxonomía de Jordan. Se divide en tres partes, ¿no? ¿Cuáles son? Las son de cambio, que es la estructura, estructural y funcional, el propósito, que es con propósito, sin propósito, y la conectividad, que es mecanístico o organísmico. Luego está la penúltima pregunta, que era la clasificación de la taxonomía de Beer, y se clasifican por dos criterios, por su complejidad y por su previsión. Dentro de lo que es por su complejidad están los complejos simples, complejos descriptivos y excesivamente complejos, y por su previsión están los sistemas determinísticos y probabilísticos. Y de ahí salían las categorías, que era como una permutación. ¿Se acuerdan? Les dije, es como una permutación. Determinístico simple, determinístico complejo, probabilístico simple, probabilístico complejo y probabilístico excesivamente complejo, ¿no? De ahí salía como su permutación. Si ustedes desarrollaban estos, no había ningún problema. ¿Por qué? Porque al final después eran la permutación. Si muchos creo que se han aprendido de memoria esta permutación, también lo he tomado como correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente son de acuerdo a sus criterios por complejidad y previsión, son la permutación de aquellos. Y por último está la clasificación de Checkland, ¿no? Que se divide en 5 sistemas naturales diseñados de actividad humana, sociales y trascendentales. Esa es la clasificación que realiza la taxonomía. Bueno, tal vez es un poquito redundante, pero quise hacerlo así la pregunta porque clasificación es casi un sinónimo dentro del área de ciencias sociales de taxonomía. Pero bueno, para no suponer nada, quise hacer lo más claro posible la pregunta, ¿no? Y ese era su examen de primer parcial. A ver, ¿qué quería decirles? Todavía no he terminado de calificar sus exámenes y bueno, ¿por qué? Porque son 11 preguntas, hay exámenes que tienen hasta 5 o 6 hojas de escrito, tengo que leer absolutamente todo y estoy corriendo con un problema. ¿Cuál es el problema? Que pese que les había dicho, su letra de algunos exámenes son muy parecidas a la mía, creo, ¿no? O sea, casi legibles, entonces estoy tratando de entender lo mejor que se pueda, pero bueno, en algunos casos no estoy pudiendo, estoy dándome mi tiempo para poder revisar. Hay otros que me parecen que tienen una caligrafía espectacularmente bonita y bueno, esos se pueden revisar de más rápido, ¿ok? Entonces tengo estimado que este fin de semana, que va a ser un poco largo, con el día del trabajo, que es el día lunes más, que no va a haber clases, se ha suspendido,
voy a terminar de calificar hasta este domingo o hasta este lunes como máximo sus exámenes. Ok, tengo, creo, un poco más de la mitad calificados, creo, no estoy seguro, pero ya es un buen porcentaje que me falta calificar y solamente me falta calificar esta materia. Las demás ya las he terminado de calificar. Ok, este documento PDF para que tengan un poquito de guía, de documento de consulta, lo voy a publicar en la plataforma para que ustedes puedan ver y revisar el momento que vean conveniente y se den cuenta cuando salga la publicación de su nota, que bueno, más o menos como por qué camino, por dónde han ido transitando ustedes para poder ver la resolución. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta, duda o consulta. Y que buenas noches, tenía una pregunta. ¿El cuestionario uno va a valer algo de nota o no? Vale nota, o sea, primero voy a calificar, bueno, voy a publicar las notas de su parcial y una vez que ya no, que estén publicadas las notas de su parcial, la siguiente actualización es la nota sobre su parcial de sus prácticas, no solamente del uno, sino de los que hemos ido revisando. Ok, que son varios que han presentado, entonces tiene nota, pero sobre su examen, ¿no? Ahorita no está nada. En eso habíamos quedado el primer día de clases. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o consulta? Bien, chicos, entonces por favor repasen lo que estamos viendo. Nos falta para el capítulo número 3 dos metodologías. Y bueno, vamos a seguir viendo y voy a tratar de hacerlo un poquito más con ejercicios o cuestionarios para que ustedes puedan y vayan adelantando algunas cosas. ¿Ok? Claro, o sea, va a haber un, si todavía ni siquiera sabes tu nota y ya quieres reclamar. Pero bueno, yo siempre muestro los exámenes, no me hago ningún problema y van a poder ver, ¿no? Entonces, pero es una fecha establecida, o sea, tampoco es cuando vean conveniente. Se entrega los exámenes, bueno, perdón, se entrega y se publica las notas y se queda un día para, si es que hay gente que quiere revisar sus exámenes, se queda un día, una hora y no hay más. Ok, pasado eso yo ya no puedo seguir perdiendo más clases porque ustedes se han dado cuenta que he perdido una clase de otra materia precisamente por ir a tomar examen presencial. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta o duda? No hay. Ok, chicos, entonces nos vemos la siguiente clase que es el otro viernes porque el lunes es feriado. Nos vemos hasta la siguiente.